Ah, qué bueno, gracias. Bien, la disculpa del caso a los presentes, por favor. Bueno, continuando eh, con mi agradecimiento especial a los doctores Benítez Tangoa y al doctor Gustavo García, eh, y a todos los presentes por su presencia. En esta ocasión, el análisis eh, eh, resulta por el proceso de acción popular seguido en la Corte Superior de Justicia de Lima, en el expediente 121 del año 2017, Primera Sala Civil de Lima, en la primera instancia. Y en la segunda instancia, el expediente 7979-2018, llevado a cabo en la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República. Esta sentencia fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el día 30 de diciembre del año 2019. Si bien el tema a tratar es la sentencia de la Corte Suprema que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda de acción popular y ordenó la expulsión de nuestro ordenamiento jurídico, el Decreto Supremo 01-2017, Relaciones Exteriores, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 23 de enero del año 2017, esta sentencia nos ha dejado el antecedente histórico, porque con dicha sentencia se ha sentado un precedente en el equilibrio de poderes suscitados entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial del Perú, en donde en vía de administración de justicia, nuestra Corte Suprema de la República no se dejó doblegar frente al gran poder que se maneja mediante el gobierno de turno, en ese entonces presidido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, y en componenda con la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores, vulnerando el artículo 71 de la Constitución Política del Estado, que señala: el artículo 71 de la Constitución Política del Estado que fue vulnerada señala: en cuanto a la propiedad, los extranjeros, sean personas naturales o jurídicas, están en la misma condición que los peruanos, sin que en ningún caso puedan invocar excepción ni protección diplomática. Asimismo señala: sin embargo, dentro de los 50 kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer por título alguno minas, tierras, bosques, aguas, combustibles, ni fuentes de energía directa ni indirectamente, ni individualmente ni en sociedad, bajo pena de perder en beneficio del Estado el derecho así adquirido. Se exceptúa en casos de necesidad pública, expresamente declarada por decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros conforme a ley. Es decir, nos dan una excepción para que dentro de los 50 kilómetros de las fronteras no se permita ceder territorios a los extranjeros. ¿Qué nos decía el decreto supremo vulneratorio de la Constitución Política del Estado? Decretó: declárese de necesidad pública que cualquier Estado pueda adquirir o poseer bienes inmuebles
dentro de los 50 kilómetros de la frontera, de conformidad con el artículo 71 de la Constitución Política del Estado, para la instalación de un local consular y para residencia de los funcionarios consulares, en el marco de lo previsto por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares del año 1963. En el artículo 2, el dicho Decreto Supremo 01 del año 2017, Relaciones Exteriores, indicó: declárese de necesidad pública que toda organización u organismo internacional y sus funcionarios extranjeros también gocen de la referida facultad a fin de poder cumplir sus funciones conforme a los instrumentos internacionales de los cuales el Perú sea parte y que se encuentren en vigor. Entonces, el gobierno central, mediante dicho Decreto Supremo 01-2017 de Relaciones Exteriores, declaró la necesidad pública para que los gobiernos consulares no gocen dentro de las fronteras prohibidas por la Constitución de locales consulares. Asimismo, se permitía que las organizaciones internacionales gocen de lo mismo. Para ir descartando normas, ¿qué nos dice la Convención de Viena sobre relaciones consulares de 1963? Obvio, es evidente que es una norma de carácter internacional, es una convención internacional, y básicamente en el artículo 2 señala el establecimiento de relaciones consulares entre estados tiene lugar mediante consentimiento mutuo. Bien. A los colegas y a los presentes, haciendo un recuerdo de lo que constituye los principios elementales del derecho internacional, es un principio el llamado la reciprocidad entre estados. Al demandar el proceso de acción popular para dejar sin efecto el citado Decreto Supremo 01 del año 2017, Relaciones Exteriores, se discutió dos aspectos: el principio de reciprocidad entre estados y el establecimiento de necesidad pública que había señalado dicha norma. En cuanto a la reciprocidad, es sabido por derecho internacional que si uno o un país va a ceder ciertos derechos al otro vecino país, de igual forma, el otro vecino país también tiene que tener esa voluntad de ceder sus territorios fronterizos, yendo al caso concreto. Solamente verificando las constituciones políticas de los estados extranjeros, y me voy a referir al vecino país del sur de Chile, porque sabemos y existen diversas formas de hostilización que tenemos con ese país hasta la actualidad. Sin embargo, con los otros países fronterizos normalmente no tenemos problema alguno. ¿Y qué cosa dice la Constitución política del país del sur de Chile? La Constitución política del país del sur de Chile señala ni el Perú
ni el país de Bolivia pueden adquirir propiedades por lo menos después de 300 kilómetros de sus fronteras con estos dos países. Para los demás países o el otro vecino país que tenga frontera, solamente se le restringe a uno no menor de 10 kilómetros. La Constitución Política de Chile es enfática, es clara respecto de sus territorios y dice: se prohíbe la adquisición a Perú y al país de Bolivia en no menos de 30 kilómetros. Concluye: excepción. Cuando dicen no hay excepción, vedado, cerrado todo. En ese sentido, cuando hacemos el análisis bajo ese principio de reciprocidad, como se advierte, ya se queda quebrada. Porque si el Perú, por dar un ejemplo, pretendería ceder a un país cierto territorio dentro de los 50 kilómetros adyacentes a las fronteras que prohíbe la Constitución Política del Perú, entendemos que no va a funcionar el principio de reciprocidad. Es por eso que en ese sentido se discutió el proceso de acción popular para efectos de dejar sin efecto el decreto supremo cuestionado. Bien. Cuando hablamos del proceso de acción popular, este proceso de acción popular está regulado en el artículo 200, numeral 5 de la Constitución Política del Perú, que señala: la acción popular procede por infracción de la Constitución y de la ley contra los reglamentos, normas administrativas y resoluciones y decretos de carácter general, cualquiera que sea la autoridad de la que emanen. La ley número 28237, el Código Procesal Constitucional, regula acción popular en el artículo 75, que señala: los procesos de acción popular y de inconstitucionalidad tienen por finalidad la defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía normativa. Esta infracción puede ser directa o indirecta, de carácter total o parcial, tanto por la forma como por el fondo. Y por venir el artículo 106 de la Constitución. Entonces, entrando al análisis de del caso que nos cita, entrando al asunto, tenemos, tenemos que saber todos los peruanos que frente a normas que se consideran vulneratorias a la Constitución, proceden dos tipos de procesos. Uno es el muy conocido proceso de inconstitucionalidad, que esta es muy diferente al proceso de acción popular. En el proceso de acción popular hay una gran ventaja a la de la constitucionalidad, porque en el proceso de acción popular el requisito para presentar este tipo de demandas es que solamente lo puede plantear cualquier persona natural. Sin embargo, en el proceso de inconstitucionalidad lo tienen que presentar necesariamente ciertas autoridades, ¿no? Defensor del pueblo, un alcalde,
algún congresista, o si se trata de ciudadanos, tienen que ser no menos de 5.000 firmas. Si bien en este caso los requisitos para el proceso de inconstitucionalidad es más riguroso, es porque lo que se va a debatir es contravención de la ley contra la Constitución, o sea, el proceso de inconstitucionalidad de las leyes o normas con rango de ley. Otro ejemplo, por decir, es las ordenanzas municipales. En cambio, el proceso de acción popular permite cuestionar los reglamentos, como son los decretos supremos y entre otras resoluciones administrativas de carácter general. Es importante señalar a todos ustedes que el proceso de acción popular data en el Perú desde la Constitución Política del Estado en el año 1936. En esta Constitución Política rige ese derecho de acción popular porque existían antecedentes que los gobiernos de turno vulneraban las leyes. Es decir, si bien en la Constitución Política anterior del año 1854 no regulaba el proceso de acción popular, sino las normas violatorias se llevaban a cabo mediante procesos de nulidades, pero no como el tipo de garantías constitucionales como lo es ahora. Lamentablemente, los presidentes, cuando querían aplicar una ley o cuando se promulgaba una ley que establecía ciertas disposiciones, por decirlo menos, el presidente reglamentaba o el gobierno reglamentaba estas leyes, y cuando lo reglamentaba se iban más allá de la ley. Así duraron muchos tiempos, hubo muchos antecedentes, muchos reclamos, y es por eso que en la Constitución de 1936 se estipula el proceso de acción popular. Lamentablemente, en esos tiempos del siglo pasado, el derecho constitucional iba naciendo, iba recientemente se iba evolucionando, y cuentan los autores en sus textos, por dar un ejemplo, al reconocido García Toma, constitucionalistas, Morón Urbina, que desde que se promulgó en la Constitución el proceso de acción popular en el año de 1936 hasta el año 1963, recién se reglamentó la forma como el Poder Judicial tenía que tener la jurisdicción. Se reglamentó cómo el Poder Judicial, la Corte Suprema, tenía que emitir sus pronunciamientos. De igual forma, a pesar que del año 1936 estaba ya la posibilidad de presentar acciones populares frente a normas vulneratorias contra la ley, no se aplicaba. Cuentan los reconocidos autores que cuando se presentaban las demandas de acción popular, a pesar que estaba en la Constitución, el Poder Judicial no admitía trámite sus demandas, indicando que durante ese lapso de tiempo de 1936 hasta 1963 no existía un reglamento mediante el cual ellos podían operar. Claro, en este tiempo diríamos que por un vacío legal no se podría aplicar una norma, y justamente
los parlamentarios de ese entonces exigían y reclamaban lo mismo, porque consideraban que si bien está previsto en la Constitución un proceso de acción popular, la Corte Suprema no podía negar tutela a aquel que pretendía eh, eh, el proceso de acción popular porque no estaba reglamentado. Indican también, según esta historia del siglo pasado, que por decir unas 3 procesos de acción popular que sí resultaron fundadas, estas no tenían una determinación de carácter general, sino solamente lo hacían aplicar, en este caso la Corte Suprema, para la persona que demandaba. Reitero, por los motivos de que según el Poder Judicial no estaba reglamentado cómo tenían que operar. Como se verifica, posteriormente, la Constitución del año 1979, que entró en vigencia con el gobierno de Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno, entró en vigencia la Constitución del año 1970. En ese entonces, hasta el año 1993, la última Constitución, la de Alberto Fujimori, estos procesos de acción popular también, si bien eran aplicados, pero lo aplicaban de una forma no tan evolucionada, como se puede decir, porque el proceso de acción popular es un proceso, aunque es remota desde la edad antigua, pero sin embargo, en el Perú, muy lento ha sido su evolución. Particularmente, a partir del año 1993, que se designó al Tribunal Constitucional en el Perú, se están estableciendo muchos principios como son el principio de la proporcionalidad, las ponderaciones, pero eso se daban en todos los otros procesos de garantías, los procesos constitucionales, pero el proceso de acción popular, como señala el reglamento o la ley de procesos constitucionales, se empieza en la sala civil de la Corte Superior como primera instancia y su segunda instancia viene a ser la sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de la República. Decían en antigüedad, eam popularem actionem dicimus, quae sum ius populum tuetur. Así escribía el jurisconsulto Julius Paulus, lo que traducido en español significa que llamamos acción popular a la que ampara el derecho propio del pueblo. Entonces, este reconocido jurisconsulto, que en ese entonces era el pretor, actualmente es un juez, ya señalaba que existían leyes que no tenían solamente carácter personal o los derechos y las facultades que tienen todas personas, sino que también existía los procesos de acción popular que tenían que ser, ¿no?, en favor de todo el pueblo. Cito este concepto porque cuando hemos discutido el proceso de acción popular contra el Decreto Supremo 01 del año 2017, Relaciones Exteriores,
no solamente va a implicar algunos derechos, digamos, concretos de personas, sino que se va a defender el interés general, el interés nacional, inclusive ha llegado a tocarse el tema de seguridades nacionales, la defensa nacional, la integridad territorial. Cuando se presentó la demanda de acción popular para defender los territorios fronterizos, se tuvo que apelar a los grandes problemas que el Perú siempre ha tenido. Por ejemplo, siempre el Perú es muy condescendiente con sus vecinos limítrofes. Si conocemos la historia del Perú respecto de las fronteras, todos los países nos han cercenado territorios. El último caso que entró en debate en este proceso de acción popular también fue justamente lo que acababa de terminar el año 2014, el problema del conflicto internacional de La Haya, donde se le indicó al Poder Judicial que el Perú, habiendo demandado un todo respecto de nuestro mar peruano, solamente habíamos recuperado una parte. Y eso es lógico, porque si yo demando un todo y me devuelven una parte, he perdido mar territorial. Entonces, esa es la importancia de conocer el proceso de acción popular con el objeto de que cualquier persona que tenga conocimiento de alguna infracción a la ley o a la Constitución pueda o se permita presentar su acción popular. Presentar su acción popular con el objeto que esta queda sin efecto. Como dice el reglamento, lo puede presentar cualquier persona. Entonces, ¿qué nos dice el Poder Judicial respecto al momento de declarar fundada la demanda? Declara inconstitucional el Decreto Supremo 01 del año 2017, del 23 de enero del año 2017, y dispone su expulsión del ordenamiento jurídico nacional. Y se establece que el Poder Ejecutivo, si bien tiene la posibilidad de declarar necesidad pública para superar, digamos, las condiciones de la excepción prevista en el artículo 71, no solamente lo debe dictar mediante un decreto supremo que no tiene ni dos hojas, por decirlo menos, sino que el Estado, cualquier autoridad o persona, tiene que justificar en qué ha consistido la necesidad pública. Y la necesidad pública en el decreto supremo cuestionado no estaba sustentado. Y es por eso que a pesar que el, el Poder Ejecutivo pretendía justificar su necesidad pública en, considerando o aplicando la Convención de Viena del año de 1963, eso no era justificativo, porque la Convención de Viena como instrumento internacional se concuerda con los principios de reciprocidad, como se ha señalado, y además no es una norma que te obliga a que un país como el Perú ceda sus territorios fronterizos a entidades extranjeras
o gobiernos mediante sus consulados. Entonces, eso es por un lado. Otro aspecto importante que señala el Poder Judicial es que cuando se emite un decreto supremo, es necesario que se publique el anteproyecto de dicho decreto supremo para que las personas puedan, previamente a la publicación de un decreto supremo, las personas puedan oponerse, puedan expresar sus puntos de vista y también puedan cuestionar previamente. Y ese reglamento es explícito. Si no se publican previamente, la formalidad del decreto supremo también carece de sus efectos. En ese sentido, señores, debemos señalar que tanto la primera instancia como la segunda instancia ampararon la demanda de acción popular, quedando nuestra integridad territorial sin ningún tipo de pretensiones extranjeras de pretender adquirir en propiedad las zonas adyacentes a las fronteras dentro de los 50 kilómetros que prohibía o que prohíbe la Constitución Política del Estado. Y la necesidad pública que el dicho decreto supremo establecía ante el Poder Judicial no quedó justificada. Entonces, señores, eso es básicamente lo que se ha tratado de explicar ante el Poder Judicial para defender la soberanía de nuestros territorios. Muy bien. Eso es todo, señores. Muchas gracias. Muy bien. Queremos agradecer al expositor desarrollar un tema tan importante como es la soberanía y el ejercicio de los derechos constitucionales para la protección de la soberanía del Estado. Quedamos atentos a alguna pregunta que el auditorio desee efectuar. Existe una pregunta, doctor. Nos indican si podría contarnos cómo tomó conocimiento del caso. Bien, gracias. Efectivamente, gracias por su pregunta, que es muy interesante. En nuestra condición de abogados, el estudio jurídico que formo parte, en el diario oficial El Peruano tomamos conocimiento de esa publicación, en el sentido de que se había publicado la vigencia de dicho decreto supremo 01 del año 2017, Relaciones Exteriores, y que firmaban los ministros, mejor dicho, la presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Justamente, como repito, al enterarnos de dicho decreto supremo, inmediatamente tomamos acción al respecto y en el mes de febrero presentamos la demanda de acción popular contra dicha norma, porque considerábamos que violentaba el artículo 71 de nuestra Constitución Política del Estado. Como reitero, estamos siempre reclamando que se respeten los derechos nacionales que todos los países vecinos siempre nos han perjudicado. Y esta vez iba a ser una más, que justamente habíamos ya perdido, como reitero, el mar peruano, con acuerdos pesqueros del año 1954,
1948, en ese entonces. Incluso la Corte del el Tribunal de la Haya nos había alertado que aproximadamente el año 1969, respecto de esos acuerdos pesqueros, habían admitido unas notas, eh, unas notas eh, reversales, en donde habían, eh, digamos, incluido, digamos así, lo que era el punto Concordia, la zona respecto del mar peruano, para la división entre Perú y Chile. Sin embargo, lo consignaron que era el litio número 1. Y desde ahí hemos tenido el problema, por problemas a veces de las autoridades que no realizan bien su trabajo como funcionarios públicos. No sabemos las razones, pero lamentablemente siempre el Perú siempre termina perdiendo. Y esa fue la razón, y más los antecedentes históricos del Perú, que fueron la razón que nos motivó a que presentemos esa demanda, que por justicia se hizo realidad nuestra pretensión al declarar eh, fuera del ordenamiento jurídico dicho decreto supremo vulneratorio de la Constitución Política del Estado. Agradecemos, doctor, su exposición. No existiendo más preguntas, damos por finalizada la conferencia, agradeciendo también a los asistentes por su participación activa. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, muy amable, y hasta la próxima. Gracias a todos también.